Hola a todos, espero se encuentren bien. A continuación voy a hacer la presentación del trabajo final del taller WK Máxima, en el que vamos a utilizar este software para hacer una estimación del epicentro de un sismo empleando un método geométrico llamado el método de los círculos. Antes de empezar a resolver el problema, vamos a dedicar unos minutos a explicar algunos conceptos básicos de sismología que nos van a ayudar a entender el problema. Cuando hablamos de un sismo, terremoto o temblor, estamos hablando básicamente de lo mismo. Un sismo es una repentina liberación del esfuerzo acumulado en una falla y que se manifiesta por un movimiento violento del suelo. El punto en el interior de la Tierra en donde se ocurre esa liberación repentina de energía se llama hipocentro, y su proyección en la superficie, como vemos en la lámina de acá, es lo que se llama el epicentro, y es lo que nosotros vamos a estimar utilizando el método de los círculos y WK máximo. Bien, ¿cómo se miden los sismos? Bueno, para ello utilizamos un aparato llamado sismómetro. Sismómetro consiste básicamente en un resorte que está por un extremo adherido a esta estructura, el techo de alguna estructura, y tenemos una masa que puede oscilar, no libremente, porque tiene un sistema, está acoplado a un sistema de amortiguamiento que no la deja, trata de reducir ese desplazamiento una vez se inicia, es decir, no se mantiene oscilando durante mucho tiempo. Si colocamos una regla, entonces podemos medir los desplazamientos de esta estructura. Este sismómetro que está acá puede medir los desplazamientos verticales, pero si nosotros podemos hacer algo semejante, podemos utilizarlo para medir las componentes horizontales. Entonces, dado estos sistemas, podemos medir las tres componentes del movimiento. Actualmente los sismómetros modernos tienen toda esta, digamos, son capaces de medir las tres componentes del movimiento con un solo sensor. Bien, entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a medir? Bueno, medimos el movimiento del suelo, que se manifiesta a través de ondas sísmicas. Existen dos tipos de ondas básicamente, pero nosotros vamos a nombrar una sola, que son las ondas sísmicas de volumen. Dentro de las ondas sísmicas de volumen tenemos dos tipos, las ondas P y las ondas S. Me voy a salir un momentico de la presentación para mostrar en una animación cuál es el movimiento de cada uno de estos tipos de ondas. Fíjense de acá en este bloque tenemos que el medio se mueve, de alguna manera se dilata y se comprime en la misma dirección de propagación que indica la flecha. Eso es la onda P. La onda P, el medio se mueve, se dilata y se comprime en la misma dirección de propagación. En el caso de la onda S, tenemos que el bloque, el medio se mueve perpendicular a la dirección de propagación. Siempre va a ocurrir que la onda P en un sismograma es la primera que vamos a detectar. La onda P viaja más rápido que la onda S, de manera que en un sismograma la primera deformación que vamos a observar es la onda P, y posteriormente vamos a ver la onda S. ¿Okay? Regresamos entonces a la presentación. Y bien, a continuación vamos a explicar en qué consiste el método de localización, el método de los círculos. Tenemos tres estaciones sismológicas que están representadas por los puntos S1, S2 y S3. Vamos a trazar circunferencias alrededor de cada una de estas estaciones sismológicas. Esa circunferencia, el radio de esa circunferencia va a venir dado por la diferencia de tiempo entre las ondas P y S. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Y luego que tengamos digamos, los cortes o la intersección de todas estas circunferencias, vamos a trazar estas líneas rectas que van a ser los puntos de corte entre dos circunferencias. Para entenderlo mejor, fíjense, la circunferencia S1 y la circunferencia S3 se cortan en estos dos puntos amarillos. Identificamos esos puntos de corte entre las dos circunferencias y por ahí vamos a trazar una recta. Esa recta sería una cuerda en el argot de la geometría, ¿ok? Entonces, bueno, eso lo vamos a hacer para cada par de circunferencias, y finalmente la intersección de esas tres rectas nos va a dar la mejor estimación del epicentro, ¿ok? Como les mencioné antes,
vamos a resolver o vamos a tratar de hacer esta estimación del epicentro para un evento sísmico real registrado por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISI, en las estaciones MCQB. Estos triángulos amarillos representan estaciones sismológicas. Entonces tenemos la estación MCQB Machiques en el estado Zulia, SDB, la estación Santo Domingo y la estación Capacho. Bien, tenemos estos sismogramas de acá, representan el evento registrado por el equipo sismológico ubicado en esa estación, y vemos que hay una diferencia de tiempo. Esto se representaría la onda P, la onda S, y medimos este tiempo. Esta circunferencia va a ser proporcional a esta diferencia de tiempo. Ya vamos a ver cómo se calcula. Bien, tenemos acá los sismogramas reales. Tenemos 6 sismogramas, 2, 4, 6. Para cada estación tenemos, por ejemplo, Capacho, una que dice Capacho Cap HHZ y Cap HHE. Z se refiere a la componente vertical, donde se ve mejor la componente P, la onda P, y en la componente horizontal se ve mejor la componente S. Bien, entonces medimos esos tiempos de arribo para cada una de las estaciones y vamos a llenar la siguiente tabla. En esta tabla tenemos estación, longitud, latitud, tiempo de arribo de onda P, tiempo de arribo de onda S y diferencia de tiempo, además del radio. Bien, esta longitud, la latitud, se refiere a la longitud. Acuérdense que es la medida en grados en el eje este-oeste, y la latitud sería el desplazamiento, la medida en grados respecto al ecuador, en dirección norte-sur. ¿Okay? Entonces, en este caso estamos al oeste del meridiano de Greenwich, por tanto esta longitud va a ser negativa. Esto representaría la coordenada X, y esto sería la coordenada X y la coordenada Y. Tenemos entonces los tiempos de arribo de onda P, 10, 00, 45.4 segundos. La onda S llega a las 10, 00, 55.4 segundos. La diferencia de tiempo es 10 segundos. ¿Cómo calculamos el radio? Bueno, para calcular el radio en kilómetros multiplicamos esa diferencia de tiempo por un factor, que es 8. Ese factor está relacionado con las velocidades de las ondas. Bien, pero como nosotros vamos a representar esto en un sistema de coordenadas geográfico, entonces tenemos que llevar esas distancias en kilómetros a grados, y hay una equivalencia para nuestra zona ecuatorial, en donde un grado es aproximadamente 111 kilómetros, de manera que la medida que obtenemos acá con el radio en kilómetros lo dividimos entre 111 y nos va a dar el radio en grados, ¿correcto? Entonces, bueno, esto lo hacemos para cada una de las estaciones. Capacho, las coordenadas de la estación, la diferencia de los tiempos de arribo, y calculamos el radio. Bien, ok, entonces bueno, ahora ya vamos a ir pasando a resolver el problema, pero antes de eso vamos a recordar que la ecuación de la circunferencia de centro x0, y0 viene dada por esta ecuación: x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado igual a r cuadrado. La ecuación de la recta que pasa por x1, y1, x2, y2 viene dada por y menos y1 igual a m por x menos x1, donde m es la pendiente, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Otra manera de escribir la ecuación es, digamos, igualando todo a 0, pasando el m x menos 1 para el otro miembro de la igualdad, y igualando a 0. La escribo de las dos maneras porque es la forma en que la vamos a utilizar en el problema. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora vamos a resolver el problema utilizando WK máximo. Ok, entonces ya estamos aquí con nuestro WK máximo. Bien, entonces bueno, primero vamos a definir la circunferencia de centro x0, y0. Primero para la estación MSQB. Entonces lo vamos a escribir como si fuera una función MSQB de x, y. Si esto lo igualamos a un determinado valor, a un radio al cuadrado, eso va a ser la ecuación de la circunferencia. Entonces tenemos x menos x sub 0, como la coordenada x es negativa, pasa positiva, entonces tenemos x menos x sub 0 elevado al cuadrado más y menos y sub 0. Acuérdense que aquí va la longitud, aquí va la latitud elevado al cuadrado. Entonces aquí definimos nuestra ecuación de la circunferencia. Bueno, es ecuación de la circunferencia cuando eso está igualado a una constante igual
una constante positiva. Bien, lo mismo hacemos para la estación SDB y para la estación KPB, perdón. Entonces tenemos acá x menos x sub 0. Recuerden que estas x0 y y0 representarían las coordenadas latitud y longitud. Bien, entonces vamos ahora a representar esa circunferencia. Vamos a cargar aquí esta herramienta Implicit Plot, que nos va a permitir graficar funciones implícitas. Y corremos acá y bueno, generamos estos dos. ¿Okay? Bien, entonces déjame moverlo un poco. Bien, entonces acá representaría la estación, ¿se acuerdan? MSQB, que está arriba, CAPB y la estación SDB. Fíjense que aquí pareciera que se cortan o se juntan en este punto, pero realmente si nosotros hiciéramos un zoom, por ahí debe estar el epicentro, el punto en donde se juntan las tres circunferencias. Pero bueno, pareciera un punto, pero si hacemos un zoom, vamos a graficar, pero tomando una región más pequeña para ver exactamente cómo es. Fíjense acá que ya tenemos aquí esta pequeña región. Por ahí debe estar el epicentro del evento sísmico, ¿correcto? Bien, entonces acuérdense, tenemos las tres circunferencias alrededor de cada uno de los... Ok, bien. Bueno, acá se me olvidó escribir. Bueno, uso la función Implicit Plot. Entonces digo la circunferencia número 1, la estación SDB, el radio al cuadrado, ¿sí? Esta es una de las funciones. La otra función que voy a graficar es la circunferencia CAP, donde el radio es 1.33, lo elevo al cuadrado, y MSQB es la ecuación de la circunferencia cuando lo igualo a 1.76 al cuadrado. Entonces acá lo voy a graficar entre menos 75 y menos 69, la coordenada X, y la coordenada Y entre 6 y 12. Y voy a ponerle esta opción same XY igual true, para que la proporción de los ejes X y Y sea la misma. Y bueno, pueda ver eso bien como una circunferencia. Eso se me había olvidado explicarlo anteriormente. Entonces aquí hacemos lo mismo, pero cuando hacemos el zoom tomamos una zona, una región un poco más pequeña. Bien, entonces bueno. Ahora, ¿en qué consistía el método? Bueno, recordando aquí rapidito, tenemos que encontrar los puntos de corte, por ejemplo, entre S1 y S2. Tenemos que encontrar ese punto de corte y luego calcular o determinar cuál es la ecuación de la recta que pasa por ahí. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para eso vamos a utilizar la función ALCIS, que esa creo que la encontramos aquí, resolver polinomio, resolver sistema algebraico. Eso fue lo que nos mostró el profesor José Ramón en el curso. Entonces le metemos acá la circunferencia MSQB, que es la que está arriba, y la circunferencia CAPB. Entonces bueno, calculamos eso y nos da esta cosa ahí grandota, este resultado con muchas raíces, pero le aplicamos un float y encontramos los puntos de corte, ¿sí? Serían dos puntos de corte que representarían precisamente estos dos puntos amarillos. Bien, entonces volvemos otra vez. Vamos a definir unas variables llamadas x1, es precisamente este valor, y1 es este valor, x2 es este valor y y2. Definimos esas variables, ¿ok? En WK máxima, para la manera de definir variables es x1 dos puntos y el número que yo quiero que tenga el valor. ¿Sí? Entonces vamos a determinar primero la pendiente y2 menos y1 entre x2 menos x1 y la ecuación de la recta. La voy a escribir como una función implícita también. ¿Ok? Bien. Entonces, ya aquí entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, encontré primero los puntos de corte entre el círculo MSQB y el círculo CAPB y luego determino la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos.
ese mismo procedimiento lo voy a hacer para el resto de los círculos. Ok, voy a hacer float. Ok, y luego una vez más, o sea, con esto defino o encuentro los puntos de corte y luego defino las variables x3, y3, x4, y4 para luego definir una recta 2 y otra vez lo hago para el tercer par de círculos, ¿no? O sea, voy a repetir el mismo procedimiento. Ok, voy a poner acá. Aquí tengo todo ya montado. Bien. Y ahora vamos a graficar con implicit plot. Vamos a graficar la circunferencia SDB, la circunferencia CAPB, la circunferencia MSQB y además las rectas R1, R2 y R3. Más o menos los mismos parámetros y vamos a ver que encontramos acá. Entonces, fíjense, esta recta, la rosada o fucsia, sería la recta que pasa por estos dos puntos de corte. Las celeste, este color, representaría la recta que pasa por el punto de corte entre estas dos circunferencias, y la recta oscura sería la secante o la que pasa por el punto de corte entre estas dos circunferencias. ¿Correcto? Bien, entonces ya tenemos el problema casi resuelto. Regresamos aquí. Bien, entonces bueno, vamos ahora a graficar. Bueno, solo hice, no sé por qué, vamos a graficar aquí solamente las cuerdas, ¿sí? Las rectas, y casi que todas se juntan en un solo círculo, perdón, en un solo, tienen un punto de corte, ¿no? Bien, entonces bueno, para terminar de resolver el problema, lo que voy a hacer a continuación es vamos a ir acá. Ok, vamos, entonces tengo la recta R1 y R2 y voy a utilizar con LinSolve, voy a resolver un sistema de ecuaciones lineales. Entonces pongo la recta R1, que es m1 por x menos y tal, esta es la recta 1 y esta es la recta 2, y voy a resolver en función de x y y. Si le damos enter, entonces me va a dar esto de acá, que está muy grande, y lo vamos a hacer un float y nos va a dar el punto menos 71, 33, 85, 79 y 8.760. ¿sí? Bien, vamos a hacer lo mismo con las rectas R2 y R3. Debería ser exactamente el mismo punto, pero bueno, en todo caso, fíjense, de una vez le colocamos el float y encontramos este punto. Bien, vamos a volver a la presentación en donde coloqué ya el resultado final y ok, este fue el resultado que obtuvimos. X es menos 71.338 y Y vale 8.760. Este es el reporte sismológico que genera Funvisis, donde nos indica que las coordenadas del epicentro son 8.774 y 71.439. Fíjense, esto es oeste, esto es lo mismo, 71.338 y 71.439. La latitud es 8.760, nos dio a nosotros, y a Funvisis le dio 8.754. Bueno, hemos encontrado una solución, a pesar de que estamos utilizando 3 estaciones. En Funvisis pues utilizaron más estaciones y una metodología diferente, pero encontramos un resultado bastante cercano. Bueno, eso sería toda la presentación. Muchas gracias por la atención. Cualquier duda o pregunta pues la pueden contactar a través de el correo electrónico o mi Twitter.
Bueno, terminó dándole las gracias al profesor José Ramón, excelente curso y espero que continúe con este trabajo. Saludos y muchas gracias.